Etapa entretenida en el Giro de Italia a cargo de la fuga, aunque también tuvimos un inicio electrizante con un intento sorpresa en el descenso de Richard Carapaz. Y justamente eso fue lo que empezó a meterle picante a la jornada, y era porque mientras estaba intentando consolidar la fuga, que por cierto era un grupo bastante grande con una gran diversidad de equipos, pues apenas coronaron el primer ascenso categorizado, que era el Paso Colla. En el descenso Jonathan Narváez decidió tensar la cuerda y ahí se llevó a su rueda a Mathieu Van Der Poel, pero sobre todo a Richard Carapaz, que representaba obviamente una amenaza para la general, y como en ese momento no había tanta diferencia entre la escapada y el pelotón, pues se iba aproximando el ecuatoriano a ese grupo. Pero al final lo que no ayudó a que se consolidara ese movimiento fue un ataque que realizó David de Fórmolo como para mantener una distancia con Carapaz, y que así no permitiera su enlace y lo llevara al punto de resignar el intento, además porque pues se tenía todavía una distancia considerable a meta, ya que estábamos hablando de 140, 130 kilómetros para la llegada. También hubo algo de batalla por detrás, probando directamente al líder Juan Pedro López. Esto lo hizo su máximo rival, Lennart Kämna, que pues le hizo un ataque, ¿no?, al cual ya tuvo que él responder en primera persona, haciéndolo sólido, y después neutralizando ese intento, mientras ya volvía a quedar más o menos compacto todo el grupo de escapados, salvo David Fórmulo, que se mantenía por delante. Entonces todo ese inicio intenso hizo que al final el grupo de escapada no fuera tan grande, más allá de que después se fuera a consolidar con una serie de ataques, llegando primero David de Vilela, y luego otra serie de corredores como por ejemplo Cohen Bowman, el propio Wout Poels, que también había estado en el movimiento inicial. Luego después un ataque que realizó Diego Camargo y al cual respondió Tom Dumoulin, permitiéndole también unirse a ese grupo. Y asimismo Bauke Mollema, que también había hecho presencia en la primera escapada. Y ahí ya había tregua en el pelotón, le empezaron a dar ese margen a los 7 escapados que ya mencionábamos. Y Trek no tiraba por la presencia de Mollema por delante, y además porque Mollema pues en sí estaba a una diferencia más o menos de 5 minutos 49 segundos en la general, y obviamente pues eso permitía que en tal caso de que se diera mucho tiempo a la fuga, pues él igual fuera uno de los opcionados para coger ese liderato que estaba en manos del equipo. Sin embargo, no era él el hombre más cercano en esa general, era Bowman, que estaba a 5.30 y que durante un rato estaba ahí en ese margen como para agarrar el liderato de manera virtual. Pero al final lo que hizo que eso no sucediera fue que luego se puso a tirar el Ineos, porque había alguien al final que tener la responsabilidad para ejercer el control, y ellos hicieron que se redujera la diferencia de la fuga en un punto en el cual ninguno de los escapados iba a coger el liderato, pero donde sí estaban con esa diferencia suficiente como para así luchar por el triunfo de la etapa. Y entonces en el último ascenso categorizado se iba a empezar a definir todo, y el que primero lo probaba y el que era el más incisivo de todos era Tom Dumoulin, que cambió el ritmo hasta en 3 oportunidades, y sus ataques fueron útiles ya para eliminar a los que pues definitivamente no tenían fuerzas como para seguir en esa escapada. Primero Diego Camargo, que ya cedía obviamente, igual es un carrerón hoy. En mi concepto Camargo está adquiriendo mucha experiencia y es bueno que tenga pues este roce, ¿no?, con gente de mucho nivel, así sea en este tema de las escapadas. Luego después David de Vilela, que ya estaba pagando el esfuerzo y la mala suerte, ¿no?, que había tenido con las averías, y quedaba entonces un grupo de 4 corredores con Dumoulin, Mollema, Fórmulo y el propio Bowman. El problema ahí era que yo creo que Dumoulin erraba un poco, ya que no tenía una estrategia clara, porque con cada ataque que realizaba Bowman estaba cediendo y él entonces no tenía la suficiente convicción como para seguir y tenía que parar y dejar que su compañero reingresara. Entonces después de que realizara él esos intentos, pues los demás rivales se dieron cuenta que Bowman no iba bien y por lo tanto decidieron también hacer su propia apuesta. Primero, Bauke Mollema, que atacó justo después cuando había realizado un cambio de ritmo Dumoulin. Ahí al propio Dumoulin le tocó cerrar ese hueco, ya que tenía su rueda a David de Fórmulo, pero Fórmulo no le daba ningún relevo. Entonces ahí tuvo que hacer el gasto, alcanzar a Mollema, y después cuando alcanzara a Mollema a ver cómo le arrancaba David de Fórmulo. Tenía pinta de ganador ese movimiento de Fórmulo, ya que aunque la distancia que tuviera fuera corta, igual Dumoulin y Mollema no eran capaces de recortarla y daban esa sensación de que no iban a poder. Pero jugó un papel fundamental la insistencia de ese dúo neerlandés para que al final Fórmulo de pronto se resignara un poco, dejara que ya le entraran y después se produjera un pequeño parón que incluso permitió el reingreso de Cohen Bowman, que después disputó pues los puntos de la montaña, que también era como el objetivo que tenía trazado a lo largo del día, ya que pues no solo peleó por este puerto, sino también por algunos de los anteriores, haciéndose incluso también con esa maglia azzurra, desplazando a Lennart Kämna.
Y ya en el descenso y en el terreno de transición había que empezar a jugar con más nerviosismo, ya que estaba en disputa esa victoria de etapa, y ahí nos dábamos cuenta de un primer patrón, y era que Dumoulin no iba bien, ya que pues todo el rato tiraba del grupo, y cada vez que ya por ejemplo empezaba a atacar Bauke Mollema o David de Fórmula, él de inmediato se quedaba, ya estaba totalmente sin fuerzas, y su labor netamente era de gregario para Bowman, que todavía tenía algo más de arresto. En los últimos kilómetros, ya cuando incluso estaba totalmente descolgado el de Maastricht, logró volver a entrar. Ahí ya tiró definitivamente de ese grupo para lanzarle el sprint a Bowman. Y aunque parecía al principio que el neerlandés se equivocaba, porque pues de hecho fue el primero en arrancar, una vez acabó el trabajo de Dumoulin, tuvo tanta fuerza, tanta diferencia ahí sobre Mollema y sobre Fórmula, que en el papel pues podían ser más veloces que él, y al final ninguno de los dos le pudo hacer oposición, y él después con mucha diferencia en ese remate pudo llevarse un gran triunfo de etapa, que pues por supuesto es un premio enorme para el Jumbo, que había tenido pues un inicio muy flojo de Giro, con todas sus bazas básicamente descartadas para la general, y que ahora pues empiezan a resarcirse, ¿no? Consiguiendo estos triunfos de etapa y mostrando una faceta totalmente diferente. Y por añadir algo más sobre quien podríamos considerar como el protagonista del día por el prestigio que tiene, que es Dumoulin, sí digo que me gusta más esta versión de él, con el estado de forma que tiene actualmente, de estar presente en fugas y ya desconectado totalmente de esa lucha por la general, porque hasta incluso si hoy hubiese recortado tiempo suficiente como para volver a meterse, entre comillas, en esa disputa, igual en el Blockhouse quedaría totalmente eliminado, porque pues no tiene la fuerza. Entonces es mucho mejor verlo acá más combativo, ayudando a los compañeros o incluso luchando por conseguir el triunfo él mismo, que estar en un pelotón intentando pelear por una general cuando él se descuelga en los puertos tempraneramente y cuando son grupos de 30, de 40 corredores. Así que mucho mejor esta versión de Dumoulin, y ojalá que se siga replicando a lo largo de lo que queda pues de este Giro de Italia. Mañana tenemos una etapa alrededor de Nápoles. Ojo, es muy peligrosa, es un estilo clásica, todo el tiempo con mucho repecho, sube y baja. Yo creo que es un día que seguramente tiene marcado Mathieu Van Der Poel, y ya veremos si eso tiene influencia o no en los hombres de la general, que estarán rogando que ojalá pues mañana no sea el gran gasto posible, ya que todos tienen la mente puesta en la etapa del domingo con el Blockhouse.